Son las 5 de la mañana y la Ciudad de México comienza a despertar. Los niños van a desayunar, los adolescentes empiezan a arreglar y los adultos comienzan a listar todo para irse a trabajar. Comienzan las noticias y se anuncian los primeros casos en México de un virus que está atacando a muchos habitantes de países extranjeros. Al principio parecía algo insignificante y la gente continuaba con su vida cotidiana. A través de los medios oficiales no se detectaban muchos, pero desafortunadamente el virus evolucionó rápidamente, causando que muchas pruebas COVID hicieran falso y dieran negativo. Cuando el virus apenas estaba esparciendo, ya se había detectado que se contagiaba por vía aérea y las medidas que se estaban tomando para evitar el contagio eran más centradas al contacto. Y casualmente, las enfermedades respiratorias aumentaron considerablemente en una época muy poco usual, muchos detectados como neumonía atípica, normalmente confundida con COVID-19. Casi cumplidos un mes de los primeros casos, se declaró oficialmente el inicio de la cuarentena en México. Fue aquí donde muchos amigos, familias, parejas y compañeros no se volverían a ver por mucho tiempo. Algunas escuelas y empresas suspendieron labores, ya que se creía que no duraría mucho, mientras que otras tomaron decisiones drásticas para continuar con las labores de manera virtual. Al principio todo era muy tranquilo, las familias después de mucho tiempo lograron estar de nuevo reunidas. Los médicos comenzaron a prepararse y a tomar cursos para el manejo de este virus, poniendo toda protección disponible y evitar el contagio. Mucha gente empezó a surgir anunciando que el virus no existía, que era un engaño, una nueva forma de control, una estrategia de ganancias en el mercado negro y muchas otras más. La ignorancia de estas personas causaron que el virus se multiplicara, evolucionara y atacara más rápido a todo aquel que se encontrara en su camino, causando decenas de contagios y muertes que pronto se convertirían en miles al día. El confinamiento duró más de lo que se esperaba, causando que muchas personas empezaran a tener conflictos con los que compartían alguna vivienda. La violencia aumentó y mucha gente comenzó a presentar síntomas de depresión, ansiedad, entre otras cosas. La violencia hacia la mujer durante el confinamiento dio pie a otro gran movimiento en la ciudad que, aunque las intenciones eran evitar que se dieran más estos sucesos, solo se logró que el virus tomara ventaja y continuara expandiéndose. Lamentablemente, este no fue el único movimiento que se dio, ya que el gobierno de México declaró que las empresas debían seguir pagando a los trabajadores, aun si éstas no contaban con labores activas, provocando que muchos negocios quebraran, dando comienzo a las marchas laborales por nuevos empleos y mejores sueldos. El virus aumentó, causando que gran parte de las personas enfocadas en el área de la salud murieran por contagio del mismo virus. La mayoría de los muertos se dieron por el contacto directo con sus pacientes. A pesar de las estadísticas, a pesar de todas las advertencias, muchos se levantaron en marchas para no acatar a las medidas de salud, causando que los casos de COVID aumentaran demasiado. Llegaron las fiestas Guadalupe Reyes y muchos decidieron salir, pero esta vez fueron demasiados los que firmaron su sentencia de muerte, ya que para este punto los lugares turísticos, plazas, calles, etc. estaban llenas de millones de personas. Y para los meses de enero y febrero, muchos seres queridos y gente cercana murieron, dando el pico más alto en muertes y contagios. Lamentablemente fue durante esta etapa en la que el virus evolucionó al grado de que ahora no solo atacaba y mataba a gente con problemas previos de salud, respiratorios o cardíacos, sino que también a las personas más sanas. Los hospitales ya no tenían más espacio. Muchas personas murieron en sus casas y no pudieron ser registradas para el conteo de la estadística diaria de las víctimas del virus. La gente, a pesar de creer firmemente que el virus era una mentira, el gobierno no estaba exento de pensamientos relacionados, causando el incremento de incoherencia en el pueblo. Son demasiadas las cosas que sucedieron durante esta pandemia. Actualmente, gracias a las inversiones económicas de grandes empresarios y los estudios de excelentes investigadores, lograron desarrollar una vacuna que ya se está aplicando. Primero fue a los del personal de salud. Lo malo es que no todos fueron vacunados. Continuaron con los de la tercera edad y fue el mismo caso. Y ahora están en el proceso las personas de 40 a 50 años en algunos estados. Hay que tener en mente que no por tener la vacuna significa que ya podemos salir libremente sin las medidas de seguridad. Los contagios y el empeoramiento de esta pandemia aún son posibles. Lo que seguro es que este virus vino para quedarse y el único que puede empezar a realizar un cambio eres tú.